Somos una casa para todos y todos son todos. No queremos ser ese espacio donde cerremos las puertas a aquellos que no piensan como nosotros, aquellos que no viven aparentemente como nosotros, sino todo lo contrario. Todos son todos. Todos pueden entrar, todos pueden ser parte de nuestra casa. Y hoy estoy muy emocionado porque inicio una nueva serie de temas. Y te tengo que anticipar lo siguiente: esta serie no va a ser tan cómoda. No va a ser cómoda como otras. No te vas a sentir a lo mejor tan inspirado, pero sí retado. Porque cada mensaje de esta nueva serie va a tocar fibras sensibles de tu espiritualidad. Y esta nueva serie yo la he titulado Redefiniendo mi espiritualidad. Porque aunque tú no lo creas, es muy importante redefinir nuestra espiritualidad. Y es que a lo largo de muchos siglos, amigos, síganme por favor en el transcurso de la historia, no ha sido de un tiempo para acá. La realidad es de que desde el inicio, desde hace muchos siglos, nuestra espiritualidad ha sido basada en muchos dogmas. Estas verdades irrefutables que no han sido comprobadas, pero que las creemos solo porque sí. Pero también por prácticas religiosas que, sin lugar a dudas, en vez de acercarnos a Dios, nos han alejado de Dios. En vez de facilitarnos el camino a Dios, nos han complicado el trayecto a Dios. Nuestra espiritualidad entonces se ha visto comprometida y en muchos casos detenida por un sinfín de quehaceres religiosos que Dios ni siquiera nos pidió, sino que fueron puestos por un hombre, por una persona que se le ocurrió que sería bueno hacer eso. Y quisiera en todo esto que basáramos este mensaje en el capítulo de Génesis, capítulo 22, valga la redundancia, Génesis 22. Y el contexto antes de leerlo es el siguiente. Abraham es un hombre que ha creído en Dios de alguna manera. Dios le pide que deje su tierra, su comodidad, su familia, abandone ese círculo de personas con las cuales llamaba familia, esos lazos de amistad y de sanguíneo inclusive, ¿no? Su papá, su mamá. Y entonces él va hacia una tierra que no sabe dónde es, pero que Dios le dice que le va a decir dónde es. Viene de un peregrinar impresionante donde conoce muchas culturas, se mezcla entre muchas culturas. Llegó a Egipto, a lugares realmente donde había una civilización y donde ya había muchos preceptos y costumbres y formas de vida muy diferentes y ajenos a los que él tenía. Pero en este peregrinar llega hasta este momento. Uno de los mayores deseos de Abraham y Sara era poder tener un hijo. Y entonces, después de 25 largos años, Dios les permite ser padres. Contra todo pronóstico, ante toda tempestad, porque Sara, aparte de que ya no estaba en edad para tener su regla, Sara era estéril. Entonces no podían tener hijos, pero Dios hace un milagro y después de 25 años les da ese hijo de la promesa. Es ahí donde estamos en este momento. Entonces Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, le llamó Dios. Sí, aquí estoy, respondió Abraham. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. ¿Sabes? A mí se me hace esto como bien redundante, como Dios, sí, no, obvio, pues, solo tengo un hijo, pero no era su único hijo. Abraham se había adelantado a la promesa, le había querido ayudar a Dios y tuvo con una criada un hijo llamado Ismael. Por eso Dios le dice: toma tu hijo, tu único hijo, a ese quien amas, porque capaz que me agarras a Ismael y no va a tener tanto efecto, ¿ah? Era bien fácil poder agarrar a Ismael, porque pues Ismael no era el hijo de la promesa, no era algo que había sido producto de amor, sino solamente de una relación sexual. ¿Te das cuenta por qué Dios fue tan redundante? De alguna forma insistió: tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Hasta ahí va todo bien, pero lo que viene adelante es algo sumamente complicado. Y le dice: allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Qué harías tú si Dios te pide que sacrifiques a tu hijo? Oigan, mínimo disimúlenlo un poco. Luego, no, ¿cómo estás loco? ¿Cómo crees? Pero ve lo que hizo Abraham. A mí me impresiona lo que hizo Abraham. Siempre me ha llamado la atención. Dice el versículo 3 que a la mañana siguiente Abraham se levantó como de costumbre temprano, ensilló su burro y llevó con él a sus 2 siervos, y con la mira superpuesta en sacrificar a su hijo. ¿What? 25 largos años le tomó a tener a Isaac y no le causa ninguna molestia, no se queja delante de Dios,
No reclama, ¿por qué si me tardé tanto? Ahora que lo tengo, que lo amo, me lo quitas. No hizo nada, no se negó. Simplemente se peinó, se bañó, se alistó. Y muy decidido él iba para sacrificar a su hija. Pareciera como si ese Dios del cual nos describen es un ser insaciable por momentos, que exige cada vez más de nosotros. No solamente que dejes esa tierra, ese lugar donde eras cómodo, sino que también vayas a una tierra desconocida, conozcas nuevas culturas, y ahora, después de mucho tiempo que tienes a tu hijo, ahora te lo pide. Parece que es insaciable, que exige cada vez más de nosotros. Siempre me da curiosidad por qué Abraham no presentó una queja, un reclamo ante Dios. Y estoy seguro que también tú te lo preguntas en este momento de la charla. Me gustaría responder a esa pregunta que hay en tu corazón o en tu mente. Y es que Abraham, amigos, después de todo ese peregrinar entre culturas, estaba acostumbrado que los dioses exigen sacrificios y ofrendas. Por eso no le sorprendió que Dios le pidiera a su hijo, porque en todas las culturas que él conoció, los dioses extranjeros o los dioses ajenos estaban acostumbrados, la gente, a que su Dios le pidiera sacrificios. Por eso es que no lo sorprende, por eso es que no lo agarra desprevenido, porque Abraham estaba familiarizado con los dioses que exigen ofrendas y sacrificios. Qué difícil es tener un Dios insaciable, porque no importa cuánto tú hagas, siempre necesitas más. No importa cuánto te esfuerces, siempre necesitas hacer más y más y más. ¿Para qué? Para intentar ganarte su amor. Le preguntaban recientemente a un político por qué es que se decidió por ser político. Él dijo, bueno, yo quería demostrarle a mi papá que era capaz y que valgo, aunque ni quería hacerlo. Y te das cuenta que mucho de lo que hacemos en nuestra espiritualidad es para ganarnos el amor de Dios. El enfoque de lo que hacemos muchas veces en nuestras prácticas religiosas o espirituales va mucho precedido del vacío que hay en nuestro corazón. Ese vacío que de alguna forma hallamos en lo que llamemos Dios y nos mete en una constante búsqueda de querer llenarlo. Y no importa cuánto hagas, parece que este Dios es insaciable. Nada le complace. Tenemos que hacer y hacer y hacer. Recientemente escuché a un pastor que yo consideraba un guía espiritual, un padre espiritual como llamamos. Por ahí de los 16 años yo comencé a prepararme ministerialmente, asistí a una escuela donde se me dio formación, estudios bíblicos de música, y llegué por casualidad a estar siendo como un discípulo de un pastor muy reconocido en México. Comencé a frecuentarlo, mis papás me llevaban cada vez que había una especie de convocatoria para una reunión. Yo era el músico que de repente tocaba previo a que él predicara. Y tenía 10 años de no escuchar aproximadamente un mensaje de él. No sé, esas cosas del destino, de Facebook, uno anda ahí navegando y te encuentras, ¿no? Me encontré con su perfil y comencé a escuchar qué predicaba. Y él estaba en un congreso de pastores y les decía, ¿cuántos quieren la presencia de Dios? Y obviamente yo me imagino que todos alzaban la mano, pues eran puros pastores. Y él les decía, nos tiene que costar la presencia de Dios. Tienes que madrugar, tienes que pararte muy temprano, tienes que ayunar. La presencia de Dios te tiene que costar. Hace muchos años yo pensaba que este era el camino, esta era la forma, este era el recorrido. Esta era mi espiritualidad sana. Hoy me he dado cuenta que tan solo se ha tratado de una relación con un Dios insaciable. Y sabes, mi esposa me decía, ¿sabes? Hay una anécdota que puede quedar muy bien ahí. No la precisé en la mañana, pero ahorita se las cuento. Es muy interesante. Y es que hice un viaje a El Salvador con un pastor y yo iba de músico. Llegamos a una iglesia y el pastor platicó con el apóstol de ese lugar. Y el apóstol de alguna forma me comisionó a llevar el tiempo de música de esa reunión. Y pues yo preparado, consciente que podía hacerlo, no tenía duda de que podía servir. Ya tenía unos 23 años, estaba cerca de casarme. Y en eso
Me dicen los músicos de ese lugar, salvadoreños: oye, brother, ¿ya te echaste unas pupusas? Yo dije: ayer en la noche, pero no me gustaron, así que no me las vuelvan a poner. Si hay algún salvadoreño por aquí, discúlpenme. Es una casa para todos, solo que no me encantaron. Y yo no entendía por qué. Y me dijeron: es que tienes que cantar hasta que el apóstol salga de su cuarto. Y caray, ¿cómo? Yo en mi mente tenía que cantar 5 canciones y que ya volviera la predicación. Me dijeron: tienes que cantar todas las que te sepas prácticamente, porque el apóstol luego tarda en salir hasta 1:30. Yo dije: ¿y mi voz? No, pues ya estaba a punto de rajarme, ¿no? Entonces me junté con el gripo y le dije: ¿cuál te sabes? No, pues me sé. Yo dije: eso como unos 10 minutos, y en esta profetizo, en esta le meto más choro. No, pues ya me eché unos 45. Ojalá tenga misericordia el apóstol y salga. No te cuento el chiste más largo. El punto es de que afortunadamente salió a la media hora. No sé si porque cantaba feo o porque hubo bendición. Nos enseñaron, amigos, a preparar el lugar para que Dios pueda estar entre nosotros cuando Dios llegó primero que tú. Así es. Sí, Señor. Nos enseñaron a esforzarnos para ganarnos el amor de Dios cuando Dios nos ama con locura. Amén. Y hemos hecho tantos quehaceres religiosos que en vez de acercarnos a Dios nos han alejado. ¿Qué les parece si seguimos con la historia? Dice el versículo 11, ya no contemos esta historia trágica que me pasó en Salvador, mejor avancemos. Y dice el versículo 11, en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad me amas, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Todo este peregrinar lleno de sufrimiento porque vamos a sacrificar a nuestro hijo. Todo este peregrinar para demostrarle a Abraham una sola cosa, y es que nuestro Dios no es igual a otros dioses. Él no exige sacrificios, ofrendas, sino todo lo contrario. Y esta es la primer clave para poder redefinir nuestra espiritual. Y es que Dios, amigos, no es insaciable. No es el Dios insaciable de otros. Nuestro Dios no es insaciable porque Él no pide tu sacrificio, sino Él es el sacrificio. Él da, Él completa el camino, completa la obra. Él es un Dios que en vez de pedir o exigir, siempre da. Y esa es una grandísima diferencia, amigos, entre el Dios que un día la religión nos quiso vender. Un Dios que mientras más hago y hago, quizá pueda ganarme su amor. Pero amigos, mi Dios, el Dios que he conocido, no es ese Dios. No es insaciable porque Él no pide mi sacrificio. Él no pide que esté casi muriendo de hambre, que me esté literalmente desmejorando para ganarme tantito el cielo. Amigos, ese no es mi Dios. Mi Dios no es insaciable. Mi Dios siempre da lo que yo necesito. Él es el que provee y lo hizo siempre. Y amigos, me encanta porque así es como termina la historia. Ve lo que dice el versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Amigos, esto era imposible que sucediera. A esa altura del monte era imposible percatarse de un animal. No se subía con facilidad. Si acaso los seres humanos podían con herramientas poder llegar ahí, pero apareció casi que por arte de magia un animal enredado. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy, amigos, 2023, la gente sigue usando ese nombre porque nuestro Dios siempre va a proveer, siempre va a dar. Él no exige nada, Él no reclama para sí nada, sino todo lo da. Un día el padre lo tuvo que hacer.
Una vez más, eso no ocurrió solo con Abraham, ocurrió muchos siglos después, cuando el Padre dio a su Hijo como sacrificio. Mi Dios, amigos, mi Dios no es insaciable. Mi Dios siempre da. Quizá la moraleja de esta enseñanza no tiene mucho que ver con la fe de Abraham, como le hemos dado muchas veces esa lección. Esta historia tiene que ver con que Dios detiene el sacrificio y le dice a Abraham: no eres tú quien va a sacrificar, el que provee el sacrificio soy yo. No eres tú el que se gana el cielo, porque si de méritos y de esfuerzos se tratara, el cielo estaría cerrado para todos nosotros. Yo soy Abraham, yo soy Leandro, yo soy Ivette, yo soy el que propicia el sacrificio para que el cielo se abra para ti. En este relato, amigos, podemos ver la característica maravillosa de nuestro Dios. Un Dios que no exige nada, sino solo busca nuestro corazón. Quiero que me acompañes en 3 versículos. Estos 3 versículos nos van a dar mucha luz y profundidad en lo que estoy enseñando esta tarde. Dice el Salmo 51, versículo 16 al 17. Dice el salmista: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, y tú no vas a rechazar un corazón arrepentido y quebrantado. ¿Sabes qué había hecho el pueblo de Israel? Había entendido mal el mensaje y se llegaron a confundir tanto que con solo sacrificar sentían que podían ganar el amor de Dios, cuando en el sacrificio no estaba ese poder. El sacrificio solo cubría tus errores, tus faltas. Pero vemos claramente que Dios no exige sacrificios. Ahora ve lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Este me encanta. Dice así: lo que quiero de ustedes es que me amen. ¿Puedes sentir el corazón de Dios esta tarde? Es el corazón de un padre diciéndote: lo único que quiero es que me ames. Y no me hagan sacrificios. Solo quiero que me reconozcan como Dios. Que yo sea su primera opción cada mañana. Que cuando sientes que no vas a pagar tus deudas, me busques. Que cuando no puedas más con tus hijos. Amigos, yo tengo una hija de 5 años y a veces siento que no puedo, que se me sale de las manos. Mi esposa y yo hemos estado muy preocupados por ella. Pero Dios tiene que ser la respuesta. Él solamente quiere eso, no quiere holocaustos, no quiere sacrificios, no quiere que yo me pare muy de mañana, que yo me postre todo el tiempo y venga a este lugar de rodillas. Él no quiere nada de eso, Él solo quiere que yo lo ame, que yo lo busque, que lo reconozca en mi vida. Es lo único que Él quiere. Él quiere mi corazón. Y ese mismo versículo Jesús lo va a citar en un momento muy clave en su vida. Él se refirió en una ocasión a este pasaje de Oseas 6. Y esto está en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 12. Y dice: más tarde Mateo. ¿Quién era Mateo, amigos? Mateo era un cobrador, un recaudador de impuestos. Y te he enseñado quién era un cobrador de impuestos en pláticas pasadas. ¿Qué tipo de amigos te esperas que tenga Mateo? ¿Más estafadores como él? ¿Pecadores de mala fama, como lo dice la Escritura? Gente mundana que nosotros llamamos como la escoria, porque así va a pasar. Dice que cuando los fariseos vieron que Jesús estaba en esa casa con Mateo y otros muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, le preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿qué hace tu maestro con semejante escoria? Yo imagino a Pedrito en ese momento diciendo: ni yo sé. A mí solo me invitaron, pero de querer, yo no quiero estar. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita doctor, los enfermos sí. Pero luego añadió ese contexto que te decía en Oseas: ahora vayan y aprendan el significado de la Escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios.
Y quizá lo más espiritual que tú puedes aspirar a ser es cuando ves a personas a tu alrededor necesitando a Dios y tienes compasión de ellos y te acercas para ayudarlos en su necesidad. Dice un capítulo de Isaías: ¿quieres ser verdaderamente espiritual? ¿Sabes cuál es el verdadero ayuno? Ayuda a los pobres, darles de comer, abrígalos. Eso es ser espiritual. Dios no quiere sacrificios, quiere que tan solo mostremos compasión. Y al parecer no entendieron nada, todo lo confundieron, porque para los israelitas, amigos, les era más fácil intentar. Digo conmigo, intentar, porque ni eso lograban. Intentar cumplir no solamente 10, sino 613 mandamientos que añadieron con el tiempo. Si era difícil, y estos locos todavía dijeron: no, sí podemos, vamos a añadirle unos cuantos más. 613 mandamientos. Para ellos era más fácil añadir e intentar cumplir esos mandamientos que mostrar misericordia. Entonces la pregunta medular de este mensaje, porque hay muchos que obviamente este mensaje no era para inspirarte, es para retarte, es para sacudirte, es para incomodarte. Quizá la pregunta de muchos es: bueno, Aarón, ¿entonces no pide nada Dios de mí? ¿Nada? Cuando entiendes de que Dios no está pidiendo más de ti, sino que está dando todo de sí para que tú seas libre, puedes caminar como libre. Este es un discurso muy interesante, amigos, porque muchos ven la libertad como una maldición. Muchos ven la libertad como un peligro. Corre, huye. Piensan que libertad es libertinaje. Y es que pocos hemos sabido vivir como libres. No sabemos ser libres. No sabemos qué significa las puertas abiertas porque preferimos que estén cerradas. Yo lo decía en la mañana de forma de broma, pero sabes, mi esposa siempre me dice: mi amor, te encargo 2 kilos de suadero o no, lo que sea. Le digo: y no traigo dinero. Y siempre me dice: ¿por qué no llevas dinero? Digo: porque me conozco, yo sé que si llevo dinero me lo acabo. Ese simple ejemplo nos demuestra que no sabemos ocupar la libertad, que hemos vivido esclavos por la religión, condenados a nuestro cuarto, a nuestra cárcel, porque nos da pavor sentirnos libres. Cuando entiendes de que Dios no te está pidiendo nada, sino está dando todo de sí para que seas libre, experimentas la verdadera libertad. Y muchos seguramente se preguntan: bueno, entonces no hay que hacer nada, puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. ¿No tienen miedo de que la gente, eso nos preguntaron hace unos años, ¿no tienen miedo de que la gente con tanta libertad deje de comprometerse y ya no asista? En Una Casa para Todos hemos entendido que no poseemos a nadie. ¿Me dejas hacerte libre? Tú no me perteneces. Tú no me debes nada. Nosotros somos una iglesia con la puerta abierta. Y esto significa que la gente puede entrar y puede salir porque son de Dios. Nosotros no le decimos a la gente nueva: tienes este requisito para saber si te vas a congregar con nosotros. Este formulario, llénalo por favor. Y hay veces que llegan personas y me dicen: ya tenía 3 meses de no venir, ya extrañaba. Yo digo: bienvenido a casa. Eres libre para entrar, pero también para salir, para pertenecer y para dejar de pertenecer, porque tu compromiso es con Dios y tu relación es con Dios, no con nosotros. Nos asusta la libertad, pero hemos entendido una verdad profunda y significativa, amigos. Nadie se hizo peor persona por ser libre. Nadie. Quien se hizo peor persona es porque confundió la libertad, porque no supo valorar la libertad y porque no hizo nada con su libertad. Pero nadie se ha hecho peor persona por ser libre.
Cuanta más libertad tienes, más posibilidades de ser mejor persona puedes llegar a tener. Porque en un mundo de esclavitud es un mundo que te limita a dos opciones. Y esas dos opciones es: te obligan a amar a Dios y te obligan a obedecer a Dios. Pero por obligación nadie ha logrado amar a Dios. Y eso fue lo que siempre quiso Dios desde el inicio de la creación. Yo no veo a Dios forzando a Adán a obedecerle. Dios le dio libertad para decidir a Adán. Y aunque se equivocó y aunque desobedeció, Dios lo tenía bien claro: eres libre. Libre para amarme, pero también libre para un día renunciar a mí y desobedecer. ¿Qué chiste tendría la creación si todos estamos obligados a amar y obedecer a Dios? ¿Le ves sentido a eso? Eso es un chantaje, es una manipulación, eso es un sometimiento, es una atrocidad. Y es lo que ha intentado hacer la religión con muchos de nosotros. Nos ha lastimado tanto porque nos han violentado, porque todo es obligación, y porque no puedo mostrar un desperfecto, porque entonces viene un castigo. La religión nos ha tratado con mucha severidad, pero Dios desde el inicio siempre nos hizo libres. Señor, qué fácil hubiera sido que todos por naturaleza trajéramos el chip integrado de siempre obedecer a Dios. Estaría bien fácil, pero no tiene sentido. Para Dios no tiene chiste eso. Un día un hombre estaba cortando el pasto y moría de calor, como ahorita se siente un poco de calor. Le daba el sol y él estaba haciendo un trabajo en su jardín, y de repente su hijo está tomando un vaso de agua con hielos, refrescante. Se percata que su papá lo está viendo como diciendo: échame uno de esos. Podríamos cambiar el vaso a una fría, ¿no? Una bien fría. Un poco no cae bien cuando trabaja uno duro, si se la gana. Pero ¿qué crees? Dejémoslo en el vaso, porque entonces no tiene chiste mi historia. Entonces el hijo se percata que el papá necesita un vaso y dice: le voy a llevar el vaso porque mi papi está cansado y está expuesto al sol y seguramente está muriendo de sed. Entonces se apresura y le lleva el vaso, queriendo ganar su amor, o queriendo de alguna forma decirle: papi, te amo, gracias por hacer ese trabajo. Y el papá, cuando lo ve que tiene un chorro de lodo el vaso y un chorro de pasto. ¿Y sabes qué hizo el papá? Le hablé mucho. ¿Sabes qué hizo el papá? Se tomó el vaso. Y eso es lo que hace Dios siempre con nosotros. Porque aunque nosotros muchas veces fallamos y en nuestro vaso hay lodo y pasto, nuestro papá sabe que nuestro corazón está bien intencionado. Este papá sabía que su hijo lo único que quería es calmar su sed. Nuestro papá, cuando recibe nuestra vida, sabe que hay errores, sabe que no somos perfectos, pero aún así toma del agua que le damos, porque sabe que nuestro corazón está en un terreno correcto. ¿Quién se levanta? ¿Quién de ustedes se levanta cada mañana diciendo: la voy a regar, me voy a equivocar y qué bueno? Pues yo no. Pero un día dijo Pablo, ese hombre que muchos admiran y que muchos tienen casi como santo: cuando intento hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta condición? Yo no soy de los que se levantan diciendo: y qué bueno que pequé. No. Pero Dios sabe que en este proceso, en esta vida, la aspiración no es a ser perfecto, sino cada día ser un poco mejor persona. Y muchas veces tu vaso va a estar lleno de lodo y de pasto, pero el Padre se lo va a tomar porque sabe que dentro de todo tu corazón hay el deseo de amarlo y de agradarlo. A veces vas a fallar, a veces vas a triunfar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, dice Oseas 6:6, es que quiero que me ames.
Y ahora entiendo, amigos, que Dios no es insaciable, que no está por la vida diciéndonos: uy, no, te falta muchísimo, mira cómo hablas, mira cómo piensas, uy, no, tú no calificas para ser un hijo mío. Dios no va por la vida descalificándonos, amigos. Dios va por la vida tomándose nuestro vaso, porque sabe que nuestro corazón es el correcto. La gente se llena la boca de hablar de David, del rey David, y mostrarlo como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero amigo, David hizo cosas peores que tú. David fue un pecador impresionante ante los ojos de muchos, pero aún así se ganó el corazón de Dios, cuando el corazón que él tenía era para Dios. Tenía un corazón correcto, con la intención correcta. Así que primer clave para redefinir nuestra espiritualidad es que Dios no es insaciable, no exige nada de mí, solo quiere mi corazón, que yo lo ame a Él. Nos establece un camino para hacerlo, y es el camino de la libertad. Pero no solamente esto. Segunda clave, amigos, es que Dios no se desilusiona de nosotros. Así es, amigo. Si la religión te engañó haciéndote pensar que Dios se ilusionaba con tu forma de comportarte, que decía: ay, ahora sí me va a obedecer, te engañaron. Porque Dios, mejor que nadie, te conoce. Sabe perfectamente cuándo vas a fallarle. Desilusionado no está, porque nunca desarrolló ilusión. Es momento de redefinir nuestra espiritualidad y darnos cuenta que a Dios no lo podemos desilusionar. Por eso es que a Dios, amigos, no lo podemos desilusionar, porque Él no está esperando en sí nada. Lo único que busca es que lo amemos profundamente, y desde esto se trató desde el inicio. Yo quiero preguntarte en este momento: ¿cuántos conocen la negación de Pedro? Alza su mano si ya conoces tú la negación de Pedro. Dice que antes que el gallo galle, antes de que el canto galle, a ver, ¿qué va a pasar? Me vas a negar 3 veces, le dijo Jesús a Pedro. Y Pedro se aventó unas promesas impresionantes como político. No, ¿tú cómo crees? Yo voy a dar mi vida por ti. Este fue el momento quizá más difícil en la vida de Pedro. Fue donde conoció el fondo, el piso de lodo. Fue donde se dio cuenta de sus alcances. Es donde se dio cuenta de sus límites. Es donde se topó contra pared. Ese es el mayor fracaso de Pedro. Pero quisiera preguntarte en este momento de la plática: ¿crees que Jesús se desilusionó de Pedro? Él se lo dijo que iba a pasar. Jesús sabía perfectamente que eso iba a pasar. ¿Me acompañas a esta parte? No puedo negar ni evitar sentirme identificado con Pedro. Ya les he contado, y los que ya me conocen de tiempo, les he dicho que la persona que antes de conocerme y tener conciencia de cómo soy, evitaba y no me gustaba, era Pedro. Yo decía: ese Pedro, guácala, quiero ser como David. Pero cuando leí más de Pedro, dije: ching, yo soy Pedro, por eso me choca. Es una amiga: lo que te choca, te checa. No puedo sentirme identificado, no puedo evitar sentirme identificado. Pedro lo niega, se siente muy mal, muy triste. Antes no se quitó la vida como Judas, pero llegó un punto tan bajo que Pedro regresó a hacer lo que Jesús lo había librado de hacer. Y ahora está pescando peces cuando Jesús lo había proyectado hacia otra misión. Pero eso es solamente la culpa, la vergüenza que sentía Pedro, la que lo llevó otra vez. Amigos, ¿saben lo que pasó? Jesús en el primer momento le abrió la puerta para que Pedro fuera libre. Cuando Pedro toca el fondo y se da cuenta de su fracaso, dice: mejor me encierro. Prefiero la esclavitud. Prefiero tener control porque la riego mucho. Soy muy pecador.
traicioné a mi maestro. Y dice que entonces estaban pescando peces. Jesús se presenta resucitado. Le hablan los discípulos, nadie lo ubica, nadie lo reconoce, hasta que logran entender que era Jesús, por medio de indicación que Jesús le dio, que les recordó aquella primera vez. Entonces Pedro, sabiendo que era Jesús, yo creo que en su mente decía: no, no me va a invitar a comer. No, pues ¿cómo me va a invitar a comer si yo lo negué? Seguramente va a ser para todos, pero para mí no, porque Jesús les dijo: les voy a hacer de comer, vengan. Pero esto nos enseña algo muy interesante, y es que Jesús no se desilusionó de Pedro, antes lo invitó a comer. Y dice que después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, que era el nombre que tenía antes de que Jesús le cambiara el nombre: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Dijo un día el salmista José, amar y querer no es igual. Pedro se sabía esa canción. Y Pedro, que ya tocó fondo, que ya fracasó, recuerda y dice: no, es que yo no le puedo prometer el mismo tipo de amor porque no lo voy a lograr. Entonces mejor le digo que lo quiero, porque amar y querer no es igual. Y entonces Jesús le dice: bueno, alimenta mis corderos. Pero Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Pero la tercera vez vino: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora Jesús ya le cambió. Se bajó al nivel de Pedro. No habló de perfección. Conociendo el corazón de Pedro, le dijo: bueno, yo sé que nunca me vas a poder amar como yo te amo, pero ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. ¿Qué te puedo sorprender? No te puedo ilusionar, ni te puedo desilusionar. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús no cambió su parecer y le dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Es interesante percatarnos de algo, amigos. ¿Acaso ves en esta historia, en este reencuentro de Jesús con Pedro, a Jesús preguntándole a Pedro: ¿te arrepientes? ¿Prometes que nunca más lo vas a volver a hacer? ¿Leemos esto, amigos? ¿Vemos a Jesús preguntándole si se arrepiente o si promete que nunca más lo va a volver a hacer? No. Esa es una clave para nuestra vida, amigos. Presta atención. Lo que Jesús pide a cada uno de nosotros no es primariamente obediencia, no es arrepentimiento, no son falsas promesas, no es un cambio de conducta. Lo único que Jesús pide es tu corazón. Y cuando tú le das tu corazón, puede ocurrir todo lo demás. El problema es que Pedro no lo había entendido así. Intentó hacer cambios en su vida, pero nunca le había entregado el corazón a Jesús. Y es que hasta que tú le entregas tu corazón, todo puede ocurrir. Puedes ver cambios en tu vida, puedes mejorar, puedes aspirar a ser mejor, pero primero tienes que darle el corazón. Jesús no pide arrepentimiento, no pide cambio de conducta, no pide promesas. Él solo pide tu corazón. ¿Y qué ocurrió? El Pedro, que se había esclavizado nuevamente, que estaba haciendo lo que acostumbraba a hacer, una vez más fue libre. ¿Qué le dijo Jesús después de cada pregunta? Entonces, ¿sigue pescando? Pedrito, haz aquello para lo que naciste. Vuelve a ser quien fuiste conmigo. Que el pecado no te ciegue y te haga creer que vales menos o mereces menos. Lo vuelve a poner en sintonía y Pedro vuelve a descubrir la libertad. Y es que, amigos, para terminar, he descubierto una gran verdad. Y es que solo con libertad podemos realmente amar a Dios.
Solamente cuando somos verdaderamente libres podemos ser capaces de amar. A este mensaje lo titulé así: libres para amar. ¿Quieres amar a Dios? Necesitas la libertad. Y muchos sufren con la idea de ser libres. Muchos no quieren ser libres porque no se sienten capaces de poder asumir con responsabilidad la libertad. Muchos dejan de juntarse con pecadores, con mundanos, con personas que tienen ideologías peligrosas. Si tienes miedo, es porque no has sido verdaderamente libre. Si tienes miedo de juntarte con personas que no piensan como tú, es porque no eres verdaderamente libre. Si sientes que juntarte con ellos te va a hacer que hagas lo que ellos hacen, es porque no conoces la libertad. Si sientes que sentarte en la mesa con personas que toman, que dicen groserías, que fuman, te va a llevar a ti a fallar, amigo, no conoces la libertad. Jesús fue libre y se sentó en esas mesas, y con su libertad nos enseñó el camino. Quizá lo que tienes que hacer es aprender a vivir como libre. Qué gran tarea tenemos. Aprender a decidir con libertad. No por obligación. Yo les decía en la mañana, ¿qué pasaría si el conductor de la combi te ve y te dice, ámame? Y tú lo ves y está chimuelo. Nadie puede amar por obligación. Nadie. Por eso Dios, mejor que nadie lo entiende. Si tú lo puedes llegar a amar, lo vas a hacer por el camino de la libertad. En lo contrario, te estás engañando a ti mismo pensando que amas a Dios. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios significa avanzar en un camino espinoso, consciente de que un día te vas a picar, no sabiendo que hay alguien que te ama con locura que te va a rescatar. No es evitar los errores, no es evitar el sufrimiento, no es evitar los fracasos. Eso es lo que quería Pedro. Por eso Pedro quería vivir encerrado, porque era más fácil. Pero Pedro nunca encerrado podría llegar a amar a Dios. ¿Qué te parece si esta tarde abrimos la puerta de la libertad y comenzamos por primera vez? Esta puede ser la primera vez de muchos. Por primera vez a vivir nuestra espiritualidad no infundada en temor, en miedo, sino en gratitud y en amor a Dios. Quizá la única manera en la que tú vas a poder llegar a amar a Dios es decidiendo ser libre. No tengas miedo de ser libre. Siempre va a estar Dios para cuidarte. ¿Recuerdas? Él es el que provee todo y también te va a dar la fortaleza para resistir. ¿Qué te hace falta para poder ser libre? Él te va a facultar de todo lo que te haga falta. Tan solo abre la puerta. Hay muchas cosas que redefinir. La siguiente semana avanzaremos. Esto era una introducción a todo lo que hay que redefinir. Yo sé que esta serie no va a ser tan cómoda. Te va a retar, te va a hacer que te pares y te vayas, a lo mejor. Pero yo sé que muy en el fondo tú dices, tienes razón. Solo que mucho tiempo me engañaron a creer que eso era mentira, que eso no era de Dios. El camino, amigos, es la libertad. Y sobre la libertad tenemos que vivir. ¿Cuántos necesitan redefinir su espiritualidad? Es para todo, no pasa nada. ¿Qué tal si oramos y terminamos?